Señoras y señores, muy buenos días. Hemos escuchado ya cosas muy importantes y no sé si vamos a poder estar a la altura de lo ya dicho, pero lo vamos a intentar. Esta mesa, en principio, si yo interpreto bien, debe tratar de opinar, de reflexionar sobre tres cosas. El significado de este reencuentro entre Cuba y Estados Unidos, qué lecciones puede desprenderse de aquí de utilidad para Europa, para España, y finalmente aproximarse al complejo problema de cómo avanzar hacia el fin del embargo y a una nueva etapa. Yo figuro de moderador, pero los organizadores me han dicho que empiece como estimulador, colocando algunas ideas al respecto. Va a ser una idea por pregunta y no más. ¿Cómo ha sido? ¿Qué significado tiene este acercamiento? Yo creo que una buena manera de contestar es usar una frase muy manida, pero que en este caso se aplica perfectamente. Esa que dice que Estados Unidos siempre encuentra la mejor política, pero solo después de haber probado todas las demás. Y en este caso, durante 50 años. Y cuando digo todas, todas. Y no me extiendo porque han sido contadas algunas de ellas. Pero dicho esto, quiero añadir que no quita un ápice de valor a que el presidente Obama se haya atrevido a cerrar un pasado de 50 años buscando un cambio de régimen, ofreciendo un futuro de reencuentro en los próximos años. Y también quiero decir que no quita un ápice al valor del presidente Raúl Castro, que en su lenguaje cubano y un poco militar, bien traducido, ha venido a decir: nunca es tarde si la dicha es buena, y se lo agradezco, compañero. Entonces, este es mi análisis de lo que significa este encuentro. Y no sé, probablemente me entiendan mejor los cubanos que los españoles o que los europeos, pero aquí está un poco la esencia. Ha cambiado una relación, porque si antes se llamaba, con un cierto fundamento, bloqueo, medida en que nace de una actividad que tenía efectivamente un componente militar, ahora lo podemos llamar embargo, porque esos discursos del 17 borran el riesgo que antes planeaba. Esa es mi respuesta a la primera pregunta. La segunda, ¿qué se puede aprender del acercamiento desde Europa, desde España? Se ha dicho ya, es obvio. Dicho claramente, aquí estamos no para hacer eufemismos, España y Europa se equivocaron en 1996 al establecer la posición común. Hoy es claro que hubieran acertado mucho más si en vez de eso lo que hubieran hecho hubiera sido dirigirse a Estados Unidos y decirle que se moviera en la dirección que ya se ha movido el presidente Obama. Es así de sencillo. Y bueno, ¿qué hacer ahora? Pues nada, tomando los galicismos del ministro Moratinos, pues a la recherche du temps perdu. Vamos a recuperar el tiempo perdido y vamos a hacerlo bien. Yo haría aquí una sugerencia, probablemente polémica. España ha vuelto ya. Que yo sepa, ha habido visita del ministro Margallo, visitas del ministro Soria, de Industria, etc. Creo que hay inmediatamente una visita. España no debe volver a Cuba solo por el camino económico. La Casa Real de España tiene que hacerse presente en Cuba. Como cuenta el historiador de la ciudad, el único país de Latinoamérica donde se conserva el Salón del Trono, y el trono en el salón es el Palacio de los Capitanes, en la plaza de los Capitanes de Cuba. Entonces, hay que volver, el tiempo se puede recuperar. Se ha perdido, no del todo, por supuesto, pero se puede recuperar. Esa es mi respuesta a la segunda pregunta. La tercera, que es enormemente compleja, ¿cómo avanzar hacia el fin del embargo? Primero la respondo con una sola palabra, que también es polémica: despacio. Y me atrevo a decirla porque es lo que reclaman cubanos y estadounidenses. No le he oído a ninguno que quieren echar carreras. Esta pregunta tiene dos caras, vista desde Estados Unidos y vista desde Cuba. Desde Estados Unidos,
yo creo que una vez más el presidente Obama ha colocado el concepto clave. En una de las últimas declaraciones que le he leído dice: el levantamiento del embargo es inevitable. Bien, más que deprisa o despacio, yo creo que la clave está en ir haciendo visualmente, fácticamente, presente que es inevitable, porque entonces las resistencias irán bajando y además se transformarán en urgencias de cambiarlo. Esta es la dinámica política que yo creo que puede moverse en Estados Unidos, dejando en su suelo las technicalities de, bueno, pues qué ley hay que cambiar, cuál otra, hombre, habrá que quitar de tal, en fin. Pero, ¿cuál es el juego? A la medida que se vaya haciendo presente que no hay marcha atrás, y esto puede ir por leyes, y sabéis, puede ir por cosas enormemente sencillas y simbólicas y bonitas, como el que estuvieran cantando el otro día en la Casa Blanca Buenavista Social Club, con Portuondo y compañía. Eso va haciendo visible, eso y otras cosas, que eso no tiene marcha atrás. Y si no tiene marcha atrás, pues se avanzará para adelante a la velocidad que den las circunstancias. Pero es que hay que verla desde Cuba también, la situación. Y claro, Cuba reclama con todo el derecho el embargo, pues no le pone fecha, porque Cuba es muy consciente, entiendo yo, embajador, que tiene que prepararse para lo que significa la desaparición del embargo. Cuba necesita, y con esto termino, algo que yo llamaría una política, vamos a ver, una terapia, para jugar con una imagen muy manida, de rehabilitación de su economía, no una terapia de choque. Y para que efectivamente el fin del embargo sea productivo para Cuba, tiene que haber recorrido esa terapia. Y no entro en lo que es esa terapia, pero es una terapia compleja, difícil y probablemente prolongada. El tiempo surgirá como resultado si en un sitio y en otro se establece que esto no tiene marcha atrás y en el otro, oye, compañero, hay que prepararse. Y se mueven cada uno al ritmo más avanzado que pueda, de acuerdo con el más avanzado, pero un ritmo que vaya casando y que no haya después, digamos, fenómenos que se han dado en otras evoluciones sociales comparables por su trascendencia a la que se está dando en Cuba. Creo que he hablado demasiado ya, así que me callo y, siguiendo el orden del programa, le voy a dar la palabra a Benita Ferrer Walker, que no necesita presentación. No sé si es parte de mi cometido hacer las presentaciones, pero no hace falta. Entonces, Benita, cuando tú quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias, primero de todo, al presidente Zapatero y a Miguel Ángel Moratinos por la invitación. Realmente he sido una de estas que ha dicho sí en el primer momento, porque siempre estas relaciones me han sido importantes y Miguel lo sabe. Segundo, yo empezaría a decir cuál es el significado de este acuerdo para Europa. Y efectivamente yo creo que es un acuerdo, muchas veces hemos utilizado la palabra histórico, pero es un acuerdo histórico. Es verdad, es tardío, pero mejor tarde que nunca. Y creo que es muy importante, es valiente que los presidentes Obama y Raúl Castro realmente hayan hecho ese paso. Y tengo que decir, del punto de vista de una europea, desgraciadamente nosotros no hemos hecho los pasos que hubiéramos tenido que hacer. Y lo digo porque soy excomisaria de la Unión Europea de Relaciones Exteriores y serví al mismo tiempo que Miguel Ángel Moratinos era ministro, por lo menos la última fase era él. Y entonces, aunque no era yo la responsable para la política con Cuba, era mi colega Louis Michel, porque eran los países ACP, África, Caribe, Pacífico. En el Consejo de los Ministros de Asuntos Exteriores, naturalmente, estaba yo. Y estábamos entre apoyando unos a otros. ¿Por qué? Porque había muchos otros países, o algunos otros países, que no querían ir adelante. Seguramente unos querían simplemente seguir la política de Estados Unidos, también es verdad. Otros tenían realmente la preocupación de derechos humanos, también es verdad. Pero yo creo que hoy todavía ahí sí
absolutamente comparto lo que tú has dicho, que hoy todavía la posición común de la Unión Europea, que se adoptó en el año 1996, todavía sigue. Esto sí, creo que es una vergüenza. Habiendo dicho eso, me gustaría hacer un pequeño resumen, quizá histórico, de las relaciones de la Unión Europea con Cuba. Lo primero es que se establecieron en el año 1988, pero pronto después, efectivamente, teníamos ciertas turbulencias, eran complejas, y con esta posición común adoptada en 1996, muy poco andaba. Esta política aboga por un diálogo constructivo, the constructive engagement se dice, con el objetivo de apoyar un proceso de transición pacífica a una democracia pluralista, de pronunciar los derechos humanos y también de mejorar el nivel de vida del pueblo cubano. Esto es casi literal lo que se dijo entonces. Pero hoy en día hay un número muy creciente de Estados miembros, yo creo que son 20 hasta ahora, que ha concluido unos acuerdos bilaterales o unos memoranda de understanding, de entendimiento con Cuba. En junio de 2003 también, como protesta contra el gobierno cubano después de la detención de activistas políticos pacíficos, se adoptaron medidas políticas otra vez por el Consejo de la Unión Europea y en consecuencia, tengo que decir, deterioraron muchísimo las relaciones. También el gobierno cubano rechazó una cooperación con la Comunidad Europea entonces y los Estados miembros. Pero ya en enero de 2005, estas medidas diplomáticas fueron suspendidas y en junio de 2008 hasta removidas, lifted the sanctions, como medida para facilitar el proceso de diálogo político y también para permitir de aprovechar todos los instrumentos de la posición común de 96, así literalmente dicho. Bueno, como resultado, el diálogo Unión Europea-Cuba y la cooperación, diálogo y cooperación, Juan Costa, como usted ha dicho, se retomaron efectivamente en el año 2008, como usted también, embajador, ha dicho. Entonces, desde entonces hemos tenido 4 ministeriales en octubre de 2008, en mayo y noviembre de 2009 y también en junio de 2010. Y la 5ª reunión de diálogo político tuvo lugar entre la alta representante Mogherini y el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba en febrero de 2011. Como requerido por las conclusiones del Consejo de 2008, el Consejo evaluó las relaciones con Cuba en junio de 2009, entre otros, y también cito, incluyendo la efectividad del proceso de diálogo político como parte de una revisión anual de esta posición común que todavía está ahí. Y como consecuencia de esta evaluación, el Consejo decidió que el diálogo político con Cuba tendría que ser mantenido, pero también profundizado. Y que el Consejo decidiría en junio de 2010 sobre la revisión anual de la posición común, incluyendo una evaluación sobre el futuro del diálogo político, considerando el progreso en cuanto a unos elementos de la conclusión del Consejo, en particular, naturalmente, los derechos humanos. Entonces, ustedes ven qué difícil ha sido este proceso, qué largo, cuánto nos hemos tenido que esforzar cada vez en estas relaciones. En octubre de 2010, el Consejo de Relaciones Exteriores entonces pidió empezar una reflexión y también pedir a la alta representante de explorar posibilidades en el camino adelante con Cuba. Y finalmente, en noviembre de 2012, el Consejo de Relaciones Exteriores dio luz verde
a preparar las directivas para finalmente un posible acuerdo bilateral Unión Europea-Cuba. En abril de 2013, la Comunidad Europea adoptó las recomendaciones del Consejo de autorizar a la Comisión Europea y la alta representante de abrir las negociaciones y negociar las provisiones de un diálogo político y un acuerdo de cooperación con Cuba. Y finalmente, es verdad, después de largas discusiones, finalmente, el 10 de febrero de 2014, el Consejo adoptó las respectivas directivas y las negociaciones empezaron después en abril de 2014. Un largo camino también de la Unión Europea con Cuba. Eso quería mostrar un poquitín. Este acuerdo incluirá capítulos de diálogo político, cooperación y comercio, y proveerá un marco robusto para este diálogo constructivo, la cooperación mejorada, y permitirá a la Unión Europea de mencionar todos los asuntos de convergencia y de divergencia y apoyo al proceso de reforma. Los derechos humanos también se mantendrán como asunto clave entre nuestras relaciones y habrá hasta un diálogo especial. Todavía no hay exactamente decidido la fecha ni el lugar, pero sí habrá, esto ya está claro. Y así, señoras y señores, finalmente estamos en estas negociaciones. Ya había 5 rondas y en los 3 grandes capítulos, y se puede pensar que a principios o máximo a la primera mitad de 2016 estas negociaciones espero que se terminen. Y esto para mí va a ser un punto muy importante, porque yo creo, por lo menos la Unión Europea, aunque también va a ser despacio, para mí, yo no estoy de acuerdo ahí con Miguel Ángel, que no creo que va a ser tan rápido, pero sí va a ser despacio, seguramente habrá observación otra vez, pero va a ser un paso muy importante adelante este acuerdo. Y dentro del acuerdo hay estas posibilidades de hablar, de diálogo, y esto ayudará muchísimo, pero es verdad también se mirarán las reformas. La Unión Europea está muy contenta de las reformas y las actualizaciones de su política que se está haciendo, la reforma de migración, la reforma también de la inversión, ayer hemos hablado de esto, pero seguramente lo van a mirar muy bien, porque la Unión Europea es el segundo socio comercial, 22% del comercio está con la Unión Europea, y el inversor más importante de Cuba es ciertamente España, creo, entre los países, o el país el grande inversor. Y también 1/3 de los turistas vienen de la Unión Europea. Pero lo que sí hemos llamado siempre es finalizar, levantar el embargo. Esto ha sido una cosa permanente de la posición europea, ¿no? Había esta posición común, pero al mismo tiempo se ha hablado siempre del levantamiento del embargo hacia Cuba y determinar las medidas, un segundo más, las medidas extraterritoriales en contra de empresas europeas. Con esto he respondido 2 de las cuestiones y la tercera veremos quizá después. ¿Okay? Muchísimas Bien, gracias. gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Soraya Castro. Bueno, agradecerle a los organizadores. En verdad espero que sea la primera de toda una serie. Tenemos mucho que hablar, mucho que dialogar. Ayer hacía gala con Alonso Saldívar y le decía, no me cortes, no me cortes, quiero decir tantas cosas, pero... Te cortaré. Creo que hay varios elementos. Pienso que en estos momentos, en las relaciones Cuba-Estados Unidos, debe imperar una máxima, esa máxima que se le atribuye a Hipócrates, ¿no? De primum non nocere, que en castellano se traduce lo primero es no dañar.
Y quiero aclarar que voy a tratar, como profesora, no soy política, nunca he tenido ninguna pretensión de este tipo, sino como académica, un poco de organizar el pensamiento de qué ha ocurrido y en qué momento estamos y hacia dónde se dirige este proceso. Pienso que los anuncios de las decisiones presidenciales del 17 de diciembre del 2014 definitivamente han iniciado una nueva etapa de relevancia histórica, política y simbólica, y constituyen los más importantes y significativos cambios de la política del gobierno de los Estados Unidos hacia la República de Cuba en los últimos 54 años. Yo creo que esto constituye un punto de inflexión en donde confluyen al menos 4 niveles o planos analíticos: lo que está ocurriendo en Cuba misma, las variables y los elementos de lo que ocurre en los Estados Unidos de América, lo que por supuesto está ocurriendo a nivel de la política internacional y por supuesto el entorno regional de América Latina y Caribe, que para la República de Cuba es fundamental. Pero en estos pocos minutos no tengo la capacidad para poder hacer un análisis holístico de todas y cada una de estos 4 planos de análisis. Y por lo tanto, a medias, intentaré solo dar una visión muy personal de cómo están teniendo lugar las interacciones a nivel gubernamental, justamente para avanzar en este proceso de normalización de las relaciones. Yo soy de las que piensa que las relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos es una aspiración así weberiana, ¿no?, del ideal posible, porque relaciones normales ni siquiera creo que entre España y Estados Unidos existen. Entonces, digamos, regularicemos este proceso, pero ¿por qué no usar la palabra? Usemos la palabra que los 2 presidentes en una visión estadista han utilizado, que es normalizar este proceso. Pienso que la aceptación pública por parte del presidente de Barack Obama de que la política de hostilidad no brindó los resultados esperados y que terminó aislando a Estados Unidos ha servido como elemento articulador justamente para promover esta necesidad del cambio, donde se mantienen sine qua non, sin embargo, como decía hace poco el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en España, el propósito también de cambiar el sistema político y económico cubano, digámoslo, ciertamente es un propósito, pero dentro de una lógica absolutamente nueva y donde ambos países, yo creo que ambos gobiernos, a partir del 17 de diciembre, han aceptado las sinergias que justamente provoca este largo proceso. Pienso que se aprecia un espíritu de concertación basado en el interés mutuo y en el respeto, y justamente esto se ha concretado, por supuesto, en la apertura de las embajadas en La Habana y Washington el 20 de julio. Pero esto es un primer paso dentro de un largo, y en eso estoy muy de acuerdo con el ministro consejero Chris Urz, de que va a ser un primer paso de un largo y complejo proceso en el cual la apertura de la embajada es un punto de inflexión, pero yo quiero aquí destacar algo que, por cierto, ha pasado por debajo del radar de la prensa, y es que ya hay acciones concretas que se materializan entre los 2 gobiernos en acuerdos, conversaciones oficiales, incluido el tema de los derechos humanos, que no existe en el caso de la Unión Europea, ya con Estados Unidos existe, y el establecimiento, por supuesto, de procedimientos técnicos operacionales en áreas de interés común. Y a pesar de que el conflicto duró 54 años, las asimetrías que existen entre Cuba y Estados Unidos, y no nos llamemos a engaño, el nivel de desconfianza, esto hay que reconstruirlo desde el principio todo. Y esto convierte, por supuesto, el momento en algo trascendental, pero extremadamente delicado. Yo diría que este proceso de diálogos en plural ocurre en diversos planos. Imaginemos una autopista con muchas carreteras en donde estas carreteras van a distintas velocidades y las señales de tráfico pueden ser diversas.
Y dentro de esta lógica, por supuesto, la autopista mayor, la que más se ha visualizado, es los encuentros entre los presidentes de la República de Cuba y de los Estados Unidos, primero en la cumbre de Panamá y mucho más recientemente durante la apertura del 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y yo creo que estas reuniones y encuentros, más allá del apretón de manos y de las fotografías, sí están marcando y señalando la reafirmación de la voluntad de ambos gobiernos de avanzar en este proceso, lo cual ha quedado, en mi opinión, muy patentizado con la reciente visita del secretario de Estado a la República de Cuba, John Kerry, y con la secretaria de Comercio, Penny Pritzker, a La Habana recientemente. Ahora, en otro nivel de esta carretera y de esta autopista están teniendo lugar negociaciones diplomáticas al más alto nivel, las cuales, si bien, repito, estuvieron primero enfocadas en la apertura de las embajadas, en estos momentos logran un mayor nivel de organicidad con la creación justamente de la Comisión Bilateral entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos. Esta comisión, en mi opinión, ha sido creada para resolver problemas a corto plazo, no a mediano y largo plazo. El levantamiento del bloqueo es algo que pudiese ocurrir mañana si el Congreso Federal de los Estados Unidos ocurre. Yo no creo que nadie necesite de tiempo, solo de la voluntad política, ya hablaremos de eso. No creo que el Congreso Federal en manos republicanas esté dispuesto a levantar el bloqueo, pero la voluntad del presidente de los Estados Unidos quedó patentizada en su discurso del Estado de la Unión y ahora más recientemente en su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas. Algo muy contradictorio, Cuba acaba de volver a presentar la resolución ante la Asamblea General respecto al levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero. El presidente de los Estados Unidos está a favor de levantar y, sin embargo, el elemento político estructural de la forma en que esta madeja de leyes ha sido aprobada durante 54 años a partir de 1996 con la ley Helms-Burton, codificando todas las regulaciones, pues le tocaría al Congreso Federal hacer este levantamiento. Ahora, la agenda o ruta que se han propuesto Cuba y Estados Unidos en este proceso de comisión bilateral a corto plazo, yo creo que hay que estructurarlo en tres componentes básicos. El primero está relacionado con la cooperación y protección del medio ambiente, la prevención de desastres naturales, la salud, aviación civil, aplicación y cumplimiento de la ley, incluido el tema del narcotráfico, que como conocen ustedes en la zona del Caribe es un tema particularmente importante en los temas de seguridad, pero vista la seguridad también en su sentido más amplio, no en el sentido militarista. El tráfico ilícito de migrantes o contrabando de personas y otros delitos conexos de carácter transnacional, y el tema de las telecomunicaciones, internet y el correo postal directo. El segundo elemento de esta comisión bilateral está dirigida a abrir nuevos espacios de diálogos en asuntos de interés bilateral, multilateral y regional. Aquí hay, por supuesto, diferentes aspectos en donde incluso priman diferentes concepciones, como puede ser el tema de los derechos humanos, lo cual no significa que no se dialogue en este tema. Pero sobre todas las cosas aquí, en este aspecto, en este segundo nivel de la comisión bilateral, destaca el tema de la cooperación en los temas de cambio climático, la lucha contra pandemias enfermedades infecciosas. Y yo creo que ya se aprecian resultados muy concretos, donde destaca el proyecto de cooperación trilateral en materia de salud para Haití. Creo que es muy beneficioso, que se dio a conocer en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, y las negociaciones que en estos momentos están teniendo lugar entre Cuba y Estados Unidos para crear un parque marino hermano. Conocemos que es también de los objetivos de la conferencia de París que se está justamente promoviendo entre el Parque Nacional de Guanacabibes y los Estados Unidos, en particular los Cayos de la Florida y el Flower Garden Banks National Marine Sanctuary,
que permitiría además proteger ecosistemas compartidos, porque ni las aguas, ni los peces, ni los corales conocen de fronteras. Y hay un tercer nivel que se refiere, por supuesto, a los temas más espinosos. Temas que están puestos en la agenda. Está el tema de las reclamaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos a Cuba y las reclamaciones del gobierno cubano al gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto que está un tema fundamental que pudiéramos aquí conversar mucho sobre esto, que es el retorno de la base naval de Guantánamo, que es territorio cubano bajo jurisdicción de los Estados Unidos. Ya sé que, pero tranquilo que voy a terminar. No, si lo que sugiero es que hagas como Benita, dejes algo para después. No, tranquilo, pero déjame terminar por lo menos de situar el tema, porque lo que me gustaría, es decir, después de adelante, Soraya. Vamos, que estamos hablando de relaciones Cuba-Estados Unidos, ¿no? De esto se trata este evento. Dame un chancecito, dame un chancecito. Y creo que además es muy importante destacar los temas que bilateralmente en estos momentos están teniendo lugar conversaciones importantes. Conversaciones entre los mandos militares de Cuba y Estados Unidos en el perímetro de la base naval de Guantánamo. Las conversaciones técnicas entre el Servicio de Guardacosta y Guardafrontera Cuba. Documentos migratorios fraudulentos. Han habido intercambios muy importantes entre el Departamento de Estado y Migración cubana sobre estos temas que trascienden incluso lo bilateral, porque el tráfico ilícito de migrantes muchas veces utiliza los documentos fraudulentos migratorios. Ya sabemos que la ley de ajuste cubano da primicia a los cubanos, entonces bueno, falsificar documentos cubanos en frontera para entrar a Estados Unidos ha sido un problema importante. Y sobre todas las cosas, elementos que acaban de concretar seguridad aérea y marítima, mapeo de navegación marítima entre Cuba y los Estados Unidos, que son aspectos que yo diría importantes. Para dejar algo, yo creo que el proceso tiene elementos que destacan la posibilidad de avanzar, y también hay variables que me hubiese gustado discutirlas con ustedes, que desafortunadamente pueden hacer que el proceso se detenga o sea revertido. Y esto es extremadamente importante, y que pienso que por eso es que este tipo de conferencia tiene la validez y la importancia, y es aunar los esfuerzos alrededor de las variables que favorecen el proceso para evitar que el proceso se pueda detener. Hay múltiples variables. El tiempo político de la administración Obama, por supuesto, es uno. Lo que ocurriría en el proceso electoral de noviembre del 2016 en los Estados Unidos es algo extremadamente importante, y no vamos a hablar de las variables de los candidatos republicanos. Creo que si no, 3 días estaríamos aquí hablando de Donald Trump, pero lo importante sería ver las nuevas coaliciones, no solamente económicas, sino también políticas, sociales, religiosas, que alientan este proceso, y aquellos que tienen capacidad para detener el proceso o revertirlo. Y en este sentido, por supuesto, no solamente están los factores de Cuba, que está inmersa en un proceso de profundos cambios económicos, que tiene altísimos riesgos también dentro de toda esta dinámica, sino también la lógica del sistema de relaciones internacionales y la Unión Europea. Y definitivamente, ya se ha hablado aquí, la posición común. Como no soy política, soy académica, vamos, que lo digo claramente, los dejo afuera de la jugada. Entonces, ahora de lo que se trata sería de aunar esfuerzos importantes para hacer este proceso irreversible. Y no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Me hubiese gustado, por supuesto, hablar muchísimo más de mis elementos. Yo te voy a preguntar luego, pero ahora le tengo que dar la palabra a Shem. Tranquilo, pero quiero terminar con una cosa. Gracias a ustedes
porque, como dijera Martí, el que se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos. Muchas gracias. Bueno, continuamos. No vamos mal de tiempo. Tiene la palabra Shelley Smith Wilson, que es consejera política de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Buenos días. Muchas gracias, presidente Zapatero, por la oportunidad de participar en este diálogo tan importante. Estoy encantada de representar a mi gobierno y de dar una visión general sobre la actual política de Estados Unidos hacia Cuba. Soy nueva en Europa, pero he servido la mayor parte de mi carrera en América Latina. Soy casi latina. Yo he vivido en la República Dominicana, Colombia y más recientemente en Panamá, donde tuve el honor de ser la coordinadora principal de la Embajada de los Estados Unidos para la participación del presidente Obama en la 7ª Cumbre de las Américas. Esperábamos que alguien de nuestra Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado pudiera venir, pero no fue posible porque hay tanto interés y tantas demandas en el tiempo de nuestro personal. La Oficina de Asuntos Cubanos es una oficina muy pequeña. Creo que tenemos que crecer el número de personas porque hay tanto interés, como ustedes saben. Y de hecho, yo no soy de ninguna manera una experta en Cuba, pero espero que mi presencia y mis comentarios de hoy demuestren el gran interés de Estados Unidos en un diálogo continuo sobre Cuba a medida que avanzamos en la normalización de las relaciones. Primero, es en el interés de Estados Unidos el llegar a un acuerdo con Cuba. El nuevo rumbo del presidente Obama sobre Cuba, anunciado el 17 de diciembre del año pasado, está diseñado para empoderar al pueblo cubano. Y ese rumbo ofrece al pueblo cubano nuevas oportunidades y nuevos y mayores recursos para mejorar sus propias vidas. Como dijo el ministro consejero Krishna Urs, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas el 20 de julio de este año y la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Habana en agosto nos permiten representar mejor los intereses de los Estados Unidos e incrementar las relaciones con el pueblo cubano. Y como han dicho nuestras personas esta mañana, la normalización de relaciones con Cuba es un proceso largo y complejo, y un proceso que requiere la interacción y el diálogo continuo entre nuestros dos gobiernos, basados en el respeto mutuo. Y como el embajador de Cuba mencionó, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba establecieron una comisión bilateral para planificar las discusiones sobre una variedad de temas. Y Soraya ya ha explicado muy bien los detalles de esa comisión, pero quiero enfatizar un punto. Desde esa primera reunión, el 11 de septiembre, ya hemos sostenido una serie de reuniones de alto nivel, las cuales incluyen una reunión entre el presidente Obama y el presidente Castro durante la sesión de las Naciones Unidas, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, y una visita de nuestra secretaria de Comercio a Cuba hace 2 semanas. Como ya he dicho, tuve la oportunidad de ser testigo a un hecho histórico en Panamá en abril, cuando el presidente Obama se reunió con el presidente Castro por primera vez. Y yo nunca olvidaré ese momento. La Cumbre de las Américas en Panamá también fue la primera vez que representantes de la sociedad civil cubana fueron invitados oficialmente a participar en las actividades de la sociedad civil en la cumbre.
Si bien las encuestas de opinión en Estados Unidos muestran que muchos estadounidenses apoyan nuestro cambio de política, todavía nos enfrentamos a algunos retos, en particular en materia de derechos humanos. Nuestro compromiso con los derechos humanos universales y las reformas democráticas en Cuba es inquebrantable. Hemos hablado y continuaremos hablando sobre derechos humanos directamente con el gobierno cubano, como siempre hemos hecho, y seguiremos reuniéndonos con representantes de la sociedad civil independiente. Como ha dicho el presidente Obama, la sociedad civil es la conciencia de nuestros países y es un catalizador del cambio. Es por ello por la que las naciones fuertes no temen a sus ciudadanos dinámicos. El presidente Obama ha subrayado en repetidas ocasiones que no esperamos que el cambio se produzca de un día para otro. Tendremos áreas de cooperación práctica, así como espacios de discrepancias. Pero sin embargo, un mayor compromiso nos permitirá articular esas diferencias de forma directa y entre amigos. El objetivo final está claro: una Cuba pacífica, próspera y democrática. Y el proceso de la normalización es solo eso, es un proceso. Todos los procesos requieren tiempo y paciencia. Aunque hemos restablecido las relaciones diplomáticas, el embargo lamentablemente sigue vigente. Se requiere una acción legislativa para acabar con él. Y quiero enfatizar este punto, porque el presidente Obama ha pedido a nuestro Congreso que ponga fin al embargo tan pronto como sea posible. Y la administración ya ha tomado una serie de medidas dentro de la autoridad que el presidente Obama tiene. Pero últimamente la decisión para acabar con el embargo corresponde a la rama legislativa. Los departamentos de Hacienda y Comercio ya anunciaron la revisión de algunas regulaciones, y estos cambios permiten que el sector privado de Estados Unidos establezca relaciones directamente con el pueblo cubano en un esfuerzo para reforzar el creciente sector privado de Cuba. Para terminar, gracias de nuevo por incluir la perspectiva de los Estados Unidos en este diálogo tan importante. Esperamos estar ayudando a crear un ambiente que mejore la vida de los cubanos. Y bueno, muchas gracias por el interés de España y de la Unión Europea en esa nueva etapa. Gracias. Gracias a ti. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Schechter. Pero Peter. No se necesita. Tiene la palabra Peter Schechter. ¿Va bien? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes por acudir, y en particular al Instituto, al presidente Zapatero y a Miguel Ángel Moratinos por la gentil invitación de traerme aquí. Estar en Madrid siempre es un enorme gusto para mí. No se confundan ni con mi apellido ni con mi acento sudamericano. Yo soy casado con española, mi suegra vive a 2 minutos a pie. Tuve que convencerla que no podía venir para almorzar hoy. Y me siento una parte muy, muy cercana a este país. La institución que yo dirijo en Washington, D.C., en el Atlantic Council, es la parte más nueva de uno de los más viejos centros de pensamientos en Washington. Nuestro centro cree firmemente, no obstante todos los titulares negativos de hoy, que en Latinoamérica hay 585 millones de occidentales con ADN occidental que han hecho enormes pasos para transformar su región en algo muy positivo. Esta idea no es absolutamente nueva. Miguel Ángel Moratinos ha hablado siempre del New West. Y en Washington, quienes pensamos que Latinoamérica no es una fuente de problemas, sino una oportunidad estratégica
para Estados Unidos y para Europa. Hemos estado, pero positivísimamente sorprendidos por las acciones constructivas en los últimos 15 meses de la administración Obama. Creo que vale la pena verlas un minutito. Ha creado un fondo de $1.000 millones para Centroamérica dentro de un contexto de disminución de presupuesto en la última década. Vicepresidente Biden llama a una cumbre de jefes de estados del Caribe para discutir temas energéticos del Caribe. Ha habido un apoyo absoluto a las negociaciones en La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano, primero poniendo un representante del gobierno y ahora con una declaración diciendo que si hay paz no hay extraditación. Ha anunciado la finalización del TPP, que incluye a los 3 mejores amigos de la región latinoamericana, y en términos de nuestra comunidad latina dentro del país ha decretado algunas medidas que liberalizan algunos componentes importantes para personas indocumentadas que están en el país. Y finalmente, la política más importante, claro está, es la política hacia Cuba. Es difícil pensar en algo más revolucionario. Pido perdón al embajador de Cuba por pedir prestado la palabra, pero revolucionario en serio. El anuncio del presidente Obama cambia 5 décadas de política que bajo cualquier punto de vista y cualquier análisis han sido fracasos. No solo no han traído a la isla una democracia después de 50 años, no solo no han traído un cambio del régimen en Cuba después de 11 presidentes americanos, sino el intentar aislar al régimen cubano acabó aislando a la política exterior norteamericana. Con este paso, Obama puso fin a una política de cambio de régimen de 5 décadas. Cuando la bandera estadounidense se levanta en la embajada americana, en ese precioso malecón en La Habana, lo que ha pasado fue, en efecto, el reconocimiento del gobierno americano al presidente y al gobierno de Cuba. Eso no es poca cosa dentro del contexto en que vivo yo en Washington, D.C. En un nivel práctico, Soraya hizo una excelente exposición de qué es lo que quiere decir. Relaciones normales entre 2 gobiernos. Se reúnen los guardacostas para discutir temas de narcotráfico. Se reúnen los de medio ambiente para discutir potenciales respuestas a catástrofes medioambientales. Se reúnen ministros de transporte y gente del Departamento de Transporte para planificar acuerdos de cielo abierto. Pero en un nivel estratégico, por primera vez en 5 décadas, los Estados Unidos no formarán parte obligatoria de una conversación sobre Cuba. Alguien en Buenos Aires levanta el teléfono, llama a un amigo en la Ciudad de México y hablan de temas en Cuba, temas positivos, temas de derechos humanos, temas de libertad de prensa, y no necesariamente se tiene que decir, sí, pero eso es como respuesta a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y yo creo que la muleta Made in USA, que ha usado el gobierno cubano por medio siglo, está empezando a desaparecer. Y lo más interesante de todo esto, a mí me parece, es que los costos políticos para el presidente Obama han sido prácticamente 0. ¿No? El Atlantic Council había hecho la primera encuesta en abril de 2014, en donde vimos que una gran mayoría de americanos apoyaba la normalización. ¿Y el estado donde se apoya más la normalización? La Florida. La Florida, porque se están muriendo algunos de las generaciones más beligerantes, y los que no se mueren ya dicen quiero volver por última vez o quiero que esto ya se acabe del todo. Pero lo que sí es impresionante es que Cuba está desapareciendo como tema político doméstico en Estados Unidos, y eso sí que es la normalización. Entonces yo creo que voy a dejar para después hacer ¿Por qué pasó esto ahora? Había muchos pedidos de amigos latinoamericanos de los Estados Unidos. Yo creo que ha habido muchos imperativos económicos para Cuba para hacerlo. En particular, ver lo que está pasando en Venezuela ha preocupado muchísimo a los cubanos. Pero yo creo que lo interesante aquí para discutir es que todo esto
en Estados Unidos ha creado una gran exuberancia de excitación e interés de todo el mundo. Los latinoamericanistas están felices. Los expertos en política exterior están encantados. Obama está feliz porque ahora sí tiene un tema que se le reconocerá por el resto de la historia. Y sobre todo, el sector privado en Estados Unidos está realmente contento. Pero más allá de lo que ya ha ocurrido, la pregunta que nos debemos hacer todos aquí es si esa felicidad se va a traducir en un acercamiento acelerado, en nuevas inversiones, en un éxito comercial, a una nueva integración en la economía de Estados Unidos y de Cuba. Mi respuesta inmediata es que lo dudo mucho. Lo dudo mucho en particular porque creo que el tema económico es simplemente menos atractivo y no merecedor de todo ese frenesí del sector privado. Aunque Cuba merece enorme respeto por sus pasos en el sector biomédico, su tasa increíble de alfabetismo, su sistema de salud, el hecho es que falta mucho para que la isla sea un centro de inversión y de productividad seria. La penetración de banda ancha libre en la población es aproximadamente de 5%, más o menos el equivalente al reino de Bután. Las compañías tienen que trabajar en dos monedas. No obstante mejoramientos importantes en la ley de inversión, Cuba sigue teniendo un sistema jurídico incierto. Hay altísimos costos de operación, la electricidad es cara, la infraestructura es carente, la capacidad del cubano medio de comprar productos es limitada. Entonces, ¿hacia dónde vamos y cuáles son los próximos pasos que debemos esperar? Yo creo que el presidente Obama ha hecho mucho y tiene muy poco espacio que le queda políticamente. Promulgó nuevos reglamentos en septiembre que facilitan aún más el viajar, el comercio agrícola, las telecomunicaciones, los servicios por internet, las remesas, muy importante. Muy importante también, liberalizó más las transacciones dolarizadas de terceros actores no americanos. Se habla de la posibilidad de liberalizar aún más lo que se llama person-to-person travel. Estas cosas de las leyes americanas son increíbles. Person-to-person travel. Hoy en día hay que hacerlo bajo el paraguas de una institución. Posiblemente se habla de hacer person-to-person travel, decidiendo el individuo de ir a Cuba para hacer una investigación cultural. Se habla también en Washington de la posibilidad de una visita del presidente Obama a La Habana en el 2016. Sin embargo, y como se ha dicho, lo grueso de la telaraña de leyes y regulaciones que forman parte de las sanciones hacia Cuba no se tocará por un Congreso que está absolutamente determinado a no entregar al presidente Obama ninguna victoria en el año 2016, que es un año electoral en Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que, y aquí quiero acabar, sí creo que hay algunas prioridades urgentes a las cuales hay que acudir, además de todas las pequeñas comisiones y adelantos del cual se están hablando hoy en día. Lo primero es en el plano económico y financiero. Y eso es, yo creo que la Unión Europea tiene que hacer mucho más para trabajar a la reintegración de la economía cubana en el mundo financiero global. Yo tengo aquí una copia, he traído las copias que entraban en mi maleta de un informe que hicimos nosotros, escrito por un economista cubano y el economista del Fondo Monetario que hizo todo para que Albania pudiera entrar en el Fondo Monetario y reintegrarse. Y lo que hicimos en este informe es mirar cuál ha sido la experiencia de otros países previamente aislados, como Vietnam, Myanmar, Albania, y cómo se integraron estos países en la economía global. Y encontramos que la clave era las instituciones financieras internacionales. Con la excepción de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que los Estados Unidos no tiene parte, el dinero americano en el BID, Banco Mundial y Fondo Monetario, hasta hoy en día ha impedido
que se involucren en esas instituciones. Pero los países europeos podrían crear fondos fiduciarios sociales para asistencia técnica, no préstamos, para asistencia técnica dentro de esas instituciones a Cuba. Asistencia técnica que la experiencia en Vietnam, Myanmar o Albania ha demostrado que es crítica, sería crítica para Cuba para acelerar algunas de las cosas que necesita hacer: la unificación de la moneda, la liberalización del agro, expandir el sector privado, mejorar las estadísticas, etcétera, etcétera. La segunda parte es política. Yo aquí voy a romper algunos esquemas, pero yo creo que hay cosas que hacer entre Cuba y Estados Unidos en el plano político y de relaciones internacionales. Ya se están haciendo con Colombia. Ya con Colombia hay un interés de ambos países en la paz y Cuba está jugando un rol fundamental para traer la paz. Pero en Venezuela no hay un interés común que Venezuela no caiga absolutamente en la apoteosis. No hay un interés de ambos países que Venezuela no se vuelva un absoluto caos. Yo creo que sí, yo creo que ahí es algo que la política diplomática y la diplomacia cubana, que tiene tanta dexteridad, podría sí ayudar a la comunidad internacional a que Venezuela un poco se vuelva al lugar entre las naciones de Latinoamérica que se respeten. Entonces, integración económica y algunos temas de política internacional podrían hacer la agenda del próximo año, porque en los últimos 12 meses hemos tenido una agenda absolutamente fantástica con enormes novedades. Muchísimas gracias. Muy bien. Nos queda tiempo y yo quiero, en primer lugar, pedirle a Benita que nos cuente lo que antes ha tenido la gentileza de dejar aparcado, y luego le pediré a Soraya. Has apuntado, pero muy al final, un tema importante: los factores que pueden bloquear o incluso descarrilar, por usar una imagen, el proceso que está en curso, y eso merece la pena por lo menos identificarlos, ¿no? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por darme la palabra otra vez. Yo quería decir cómo va a ser este paso hacia un levantamiento del embargo y también de nuestra posición común, porque yo he dicho que creo que no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día en la Unión Europea somos 28 y 28 países, cada uno tiene su posición. Es verdad que a veces algunos ya son prácticamente el pelotón y van adelante, pero hay otros que todavía están ahí. Y muchos de ellos, como he dicho antes, observan lo que hace Estados Unidos. Yo estaría mucho más europea, y siempre he sido muy europea, quiere decir, yo he tomado, si he podido, las posiciones europeas que creía importantes. Pero hay muchos que siguen la política americana. Uno. Segundo, quiere decir que observarán muchísimo lo que hace Estados Unidos con todo lo que hemos oído. Segundo, dependerá también de la puesta en marcha del acuerdo Unión Europea-Cuba. Por supuesto, porque si esto marcha muy bien, si hay un diálogo de derechos humanos, todo esto va a ser muy positivo y se puede utilizar para ir adelante. Y después las propias reformas en Cuba y la actitud, y ahí estoy totalmente de acuerdo y quería decirlo también en política exterior de Cuba. Cuba tiene una gran política exterior, hay que decirlo, punches above its weight, dirían los americanos, y es verdad, es más grande en su diplomacia que como país, y creo que ha hecho una cosa estupenda en las negociaciones de paz entre justamente los colombianos y la FARC. Y esto creo va a ser muy importante. Pero también estoy de acuerdo que podría hacer algo en Venezuela. Ustedes tienen muchísima posibilidad en Venezuela y es verdad, hay elecciones ahora pronto y muchos esperarían que hubiera un cambio y este cambio puede venir solamente si Cuba lo deja pasar. Y esto efectivamente creo también. La cuestión de los
de las instituciones financieras, es verdad, pero tiene que venir también de Cuba. Cuba tiene que pedir esto. No lo ha pedido todavía, pero es cierto que nosotros, los europeos, tendríamos que apoyarlo. Y finalmente, quiero decir que hay que trabajar cada país, ustedes lo saben, de la Unión Europea. Tienen que tener unas relaciones bilaterales muy, muy reforzadas. Y esto también ayuda siempre, porque al final los 28, cada uno tiene su política y es soberana en su política exterior. Muchísimas gracias. A ti, Benito, muchas gracias. Soraya. Bueno, yo voy a hablar sobre justamente lo que Peter y la señora Benita hablaron, y dejo para la otra conferencia los límites y los riesgos de este proceso, los que sí están ahí. Ahora, yo quiero, me parece que es importante, primero, aclarar que el mantenimiento del bloqueo, Peter, no ayuda a Cuba ni ayuda a la comunidad internacional a poder ingresar o no, acorde a la decisión individual y personal de los cubanos a entrar en estas instituciones, ¿no? Yo sí, sin embargo, pienso que las medidas de la administración de Barack Obama de enero, febrero y septiembre también están tomando en cuenta, es central ver lo que está ocurriendo al interno de la sociedad cubana y consideran que los motores de cambio están justamente en el sector privado e incipiente cubano para promover el cambio político y económico en Cuba. Pero sin embargo yo creo que Cuba ha tomado decisiones estratégicas desde el punto de vista económico que son muy importantes. Primero, la determinación de normalizar el pago del servicio de la deuda y aumentar los flujos financieros externos. Esto es una decisión que se pensó por mucho tiempo y finalmente ya es una decisión política. A mí me parece que esto es sumamente importante porque sí tiene un impacto en la inversión extranjera directa. Creo que al mismo tiempo la decisión del gobierno de México, de Rusia, de China y de Japón respecto a la renegociación de la deuda cubana también tiene un efecto de demostración particularmente importante, sobre todo porque en esta ecuación de los cambios que se están dando en Cuba, no solamente es el incipiente sector privado o las pymes, estamos hablando de inversiones en nuevas áreas como es el Mariel, que esta zona especial definitivamente tiene que ayudar a incrementar esa eficiencia de las organizaciones productivas, ¿no? Y del sistema económico en su conjunto. Y independientemente de las críticas, yo creo que la nueva ley de inversiones extranjeras también ya está definiendo dentro de los Estados Unidos sectores muy específicos que están a favor de ir más allá y de levantar el bloqueo. Y los sectores estadounidenses más interesados en estos momentos es, en primer lugar, el agroindustrial, telecomunicaciones, farmacéutico, es decir, hay portuario, y la inversión no es posible aún porque existe el bloqueo económico, comercial y financiero en la República de Cuba. Obama hoy por hoy, y yo realmente siento un gran respeto, creo que fue una acción de estadista de Barack Obama, pero aún tiene en sus manos prerrogativas ejecutivas que permitirían que otros sectores de la economía estadounidense pudiesen tener las mismas posibilidades que tiene el sector agroindustrial, que tiene el sector de telecomunicaciones y que tiene el sector farmacéutico. Entonces, en toda esta historia a mí me llamaba muchísimo la atención que este nuevo entorno, unido a la renegociación de la deuda externa cubana con el Club de París, con el Club de Londres, particularmente con la Unión Europea, lo cual no se ha comentado, y esta atracción del capital extranjero, hay un llamado efecto demostración, que si se levantara el bloqueo mañana,
en este nuevo entorno, bueno, ¿cuáles serían los impulsos que estas nuevas iniciativas de negocios por empresarios, no necesariamente de Estados Unidos, porque existe el bloqueo, no lo pueden hacer, pero sí de otros países del mundo? Y en este sentido, aquí quiero rescatar el tema de la política exterior cubana. Yo en un primer momento pensé que debía mencionar el proceso de paz, pero es que el proceso de paz ya tiene el calendario, es 6 meses, ya lo tiene. No es el proceso que además ha sido cruento, difícil, pero ya Santos fue a La Habana y se sentaron a negociar, pero yo creo que también hay otras amenazas que trascienden Venezuela, el tema del narcotráfico, qué está ocurriendo en México y en Centroamérica. Es decir, miremos la región en su conjunto y qué papel positivo quizás Cuba puede jugar en estos entornos tan complejos que vive la región. Me parece que siempre singularizar sin ver la visión. Por eso, una vez más, gracias por haber convocado esto, porque hay que tener la visión estratégica de futuro. Y yo creo que en este sentido, sí es verdad que el proceso es largo, complejo, está sujeto, pero hay que apostar al futuro y de que este proceso se mantenga a pesar de todos los riesgos que esto implica para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Soraya. Dos apuntes mínimos sobre cosas que han salido. El embargo, su desaparición, el efecto que eso puede tener dinamizador de la economía cubana, estamos de acuerdo. Pero pensémoslo también al revés, estamos en Europa. Hoy en el Mariel, que es el primer cambio de más alcance que tiene Cuba, es decir, una zona en la que hay una política de inversiones distinta, una empresa occidental puede ir y tener el total del capital, o no está limitada a tener una minoría, donde hay una política laboral favorable, donde hay una política impositiva favorable, y que los cubanos quieren desarrollar para que haya capital, se produzca algo que puedan exportar y se dé empleo al mismo tiempo. Es esa mecánica. Hoy en el Mariel hay 3 empresas. En fin, que han... 8. Oye, qué rápido que sube, hermano. Bueno. Es el efecto de demostración. Yo cuento una belga, una mexicana y una española. Bien, una de las cosas que empujan a que Estados Unidos levante el bloqueo es que en vez de 3, 8, haya 80. De otros países, porque entonces algo se va a mover en los lobbies americanos, que aquí se han citado, pero se va a mover de verdad, no por literatura. O sea, no juguemos la perspectiva del Mariel exclusivamente al levantamiento del bloqueo, porque es que tiene timings, tiene tiempos verdaderamente pautados y son claros. Movamos nuestras fichas, vamos a mover la presencia y alguien dirá, oiga, estos que nos están ocupando. Yo hablaba de recuperar el tiempo perdido. Bueno, la traducción no es exacta, pero era mi intención. Entonces, esto es recuperar el tiempo perdido. Eso para apuntar el tema de Mariel, que es claro, porque si eso empieza a funcionar, eso puede, pues en definitiva, ir haciendo que el 80 y muchos % del empleo cubano sea del Estado, puede ir creando la nueva situación que haga factible un cambio después. Derechos humanos. Yo dejé Cuba a finales de 2008 y funcionaba una comisión de diálogo de derechos humanos España-Cuba. No sé si se ha usado después, pero en fin, ahora todo el mundo está muy contento y quiere crear otra. Nunca se rompió, que yo sepa. Nunca, ni por parte española ni por parte cubana, se dijo esto no vale para nada, siquiera. Simplemente se la dejó dormir. España podría mañana invocar el acuerdo que se hizo en aquella época y decir, vamos a reunirnos España bilateralmente con Cuba a seguir hablando de derechos humanos. ¿Qué pasaría? ¿Algún efecto tendría en la Unión Europea? ¿Tiene España que esperar a que se ponga de acuerdo la Unión Europea para hablar de derechos humanos cuando tiene una comisión montada y rodada? Yo participé en 2, 3, no recuerdo, pero en fin, algo así, de las sesiones. Digo yo, derechos humanos de Estados Unidos y Cuba. Yo aquí tengo una propuesta totalmente heterodoxa, pero la voy a decir. La solución óptima es que Cuba, que ya ha firmado el convenio de derechos políticos, etcétera, aunque no lo ha ratificado, lo hiciera, ratificara el convenio de derechos políticos, y que Estados Unidos,
que ni siquiera ha firmado el Convenio de Derechos Humanos Sociales, Económicos y Culturales, lo firmará también. ¿Por qué no se pondrían de acuerdo? Sería magnífico. Al final tendríamos a los dos con los dos convenios firmados, porque claro, tan derechos humanos son los sociales, económicos y culturales como los políticos. Claro que las tradiciones son distintas. Bueno, tenemos que ver un poco las tradiciones, pues si cada uno se vuelve a su tradición, pues entonces no nos movemos. Habría que explorar eso, no sé desde dónde, pero en fin, sería una idea, ¿no? ¿Por qué no todo el mundo lo mueve? Con creatividad, decía el embajador Moratinos, ¿no? Bueno, Venezuela y Cuba. Yo siempre he pensado que Cuba tiene más influencia en Venezuela que todos los discursos que hagan los europeos. Lo que pasa es que, claro, no la ejerce en plan de llamar la atención y además la ejerce por canales que más bien que no se conozcan. Pero yo siempre he pensado eso. Y ahora lo que me pregunto es, ¿cómo la está ejerciendo Cuba? No lo sé, pero en fin, quisiera ver en qué dirección va. Y eso es un tema importante. Y también quiero decir que Estados Unidos se está moviendo. Se está moviendo porque, en fin, Thomas Shannon no es cualquiera en el Departamento de Estado, y cuando se va a ver con, ¿cómo se llama? Diosdado, ¿no? El presidente del Parlamento venezolano, pues digo, estos no se ven para montar la bronca ya está montada, estos se ven para desmontar la bronca. Entonces, ahí se está moviendo. Y aquí la pregunta es, ¿estamos haciendo algo los españoles? ¿Están haciendo algo los europeos en general? De verdad, Anita. En Europa, a Cuba le importa a España y a los grandes países que tiene que importarles todo. Por supuesto, Alemania, el Reino Unido, Italia, Francia, etc. Renzi va mañana, si no me equivoco, a Cuba, ¿no? En fin. Pero a una gran mayoría no le interesa. Puedo solamente decir, tienes razón, pero lo mismo ocurre con toda América Latina. Yo soy todavía presidenta de la Fundación Unión Europea, la América Latina y el Caribe, EULAC, y realmente ha sido la frustración mía, y por eso lo voy a dejar a finales de este año, porque hay muchos países en Europa que no entienden lo que es América Latina. Tú tienes que conocer el continente, y si lo conoces, realmente ves qué potencial tiene. Es normal, pero lo que estoy diciendo es que no se puede utilizar un instrumento en clave de bloqueo de toda la comunidad. Y esto algún día, en algún momento, se tiene que discutir en los órganos de la Comunidad Europea. Oiga, si a usted no le interesa esto, tiene todo el derecho, como nosotros de Indonesia, los españoles, por decir algo, creo que no sabemos nada, pero entonces usted pida un opt-out de este tema y deje a los que tienen interés que operen. No, es que o somos creativos o no salimos de donde estábamos. En fin, yo me callo. Alguien te querrá decir algo, claro. Sí. Una pregunta o pues un comentario sobre las elecciones en Venezuela. No sé si hay planes de parte de España para participar o para proponer una observación electoral, o si eso es algo en discusión de parte de la Unión Europea, porque yo creo que el desafío para... La Unión Europea, oficialmente no. Pues nuestro desafío es que Venezuela no va a aceptar el gobierno de Estados Unidos. Las condiciones no están reunidas. El gobierno de Venezuela no acepta cualquier observador. Nosotros no podemos ir a donde. Ni la OEA. Ni la OEA. Yo puedo hacer simplemente sobre este tema de Europa, Estados Unidos y Venezuela. Yo como Miguel Ángel Moratinos, yo soy un poco fanático de esta cosa de decir un poco politically incorrect. Pero yo sí creo que hay que fomentar lo que dice, luchar contra lo que describe Benita, la falta de interés europea en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos ya yo creo que en Washington somos siempre los últimos en darnos cuenta de todo. O sea, eso es absoluto. Pero yo creo que si tú miras en el resto de Estados Unidos, no solo porque hay 56 millones de latinos que viven en Estados Unidos, sino porque ¿cuál es la región de comercio más rápidamente creciente con Estados Unidos? Es Latinoamérica. Y yo creo que el resto del mundo está en bastante mal estado. Y yo creo que hay que tratar de decir, aquí tenemos, y todo el mundo me cuentan los sabios que vamos hacia un shared economy,
¿no? Donde hay una economía en donde vamos a compartirlo todo. Pues mira, si vamos a compartirlo todo, yo prefiero compartirlo entre occidentales que entre gente que no es occidental y que comparten mis valores. Entonces ahí hay algo que yo creo que es muy importante que nos echemos a pensar dónde se va a refrescar el occidente. Se va a refrescar con 585 millones de latinoamericanos, porque ese es el... Yo no quiero ser tampoco políticamente incorrecta, pero hablando de diálogos y comprensiones, vivimos en un solo planeta, más allá de Occidente o de Oriente. Espero que el norte, el sur, seamos más holísticos en nuestros análisis, seamos más tolerantes, mantengamos los diálogos y la cooperación. No importa las tradiciones, América Latina, bueno, es discutible, habría que ir a determinadas tribus en el Amazonas a ver si se consideran occidente. No hablemos en esos términos, estamos en la segunda década del siglo XXI. Miremos, refresquemos, seamos capaces de mantener diálogos positivos, no importa nuestras creencias, no importa nuestros ancestros ni dónde hayamos nacido. Yo creo que el diálogo y la cooperación es lo que tiene que marcar este proceso, cualquiera que sea, occidente, oriente, norte, sur, creencias religiosas, va más allá de eso, Peter, y lamento, no. Pero nada quita el diálogo, uno tiene valores propios. Tomando pie la sugerencia de Soraya, vamos a refrescarnos un poco todos. Muy bien. Lo hemos hecho on time.